Bueno, para empezar me gustaría saber cómo valora el optimismo del Gobierno sobre la recuperación. La previsión que hace el Ejecutivo es de las más elevadas, con diferencia. ¿España va a ir también como nos dice el Gobierno? Ah, Hay razones importantes para dudarlo, sobre todo en la pérdida de solvencia de gran parte de nuestro tejido empresarial. Hemos visto hoy un estudio muy importante del Banco de España usando datos muy concretos empresa a empresa, en la que aproximadamente el 70% de las empresas, por ejemplo, del sector hostelero, podrían estar en una situación de insolvencia. Si pensamos en números tan grandes, 2 de cada 3 bares, hoteles, restaurantes podrían estar en situación de insolvencia, es muy difícil pensar en una gran recuperación. La deuda, aunque no cree crisis, en muchos casos no se llega a una crisis, pero cuando tiene una carga de deuda muy grande no puede crecer y no puede invertir. Ahí la llegada de los fondos europeos y su canalización hacia el tejido productivo es clave para que la economía despegue de verdad. ¿La planificación que está haciendo el Gobierno avanza en el sentido correcto? ¿Podemos ser optimistas? Yo tengo muchas dudas, porque si uno mira cómo se hace la gobernanza del dinero europeo, no hay un organismo realmente técnico que sea capaz de invertir una cantidad tan grande de dinero. Es realmente la Comisión de Fondos Europeos, es el Consejo de Ministros, la Comisión técnica son los secretarios de Estado, y no hay una gobernanza o un grupo de expertos, una oficina independiente que pueda evaluar los planes, que pueda decidir qué tiene sentido y qué no. Y sin una buena gobernanza, sin una buena capacidad de decisión, es difícil invertir bien. El Gobierno tenía previsto enviar su plan definitivo en torno a marzo, tenemos entendido. Entiendo que ahora están en proceso de interlocución con Bruselas para intentarlo definir lo máximo posible y conseguir el visto bueno directamente. ¿Cómo está yendo esa negociación y esa interlocución con la Comisión? Bueno, la realidad es que están hablando mucho. Es verdad que hay una interlocución bastante fluida entre el Gobierno y la Comisión. Lo oímos por parte del Gobierno, pero también lo oímos por parte de Bruselas. Pero creo que todavía faltan cosas bastante importantes, ¿no? Y sabemos que en Europa se están exigiendo cambios en algunas dimensiones que el Gobierno de momento no está dispuesto a dar. Quizás las dos dimensiones más importantes sean la reforma de pensiones y las reformas laborales, que realmente el Gobierno pues ni tiene mayoría parlamentaria para sacarlas, ni quizás tiene voluntad muchos de sus ministros para hacer reformas. Eso puede entorpecer la llegada de los fondos, porque es condición sine qua non, ¿no? la realización de estas reformas. Sí, ahí va a haber un tira y afloja en el que el Gobierno va a intentar pedir tiempo, va a intentar pedir, yo creo, que se dé un lugar a que en el diálogo social se lleguen a acuerdos, y que sea cuando se pida el segundo pago del año, pues a finales de año, cuando se enseñen estas reformas. La Comisión va a querer saber qué reformas va a haber y va a haber un tira y afloja. Yo creo que hay muchos en el Gobierno que piensan, oye, al final no nos van a denegar el dinero y con una reforma cosmética salimos de esta. Yo creo que Bruselas quiere más que una reforma cosmética, porque, bueno, en particular Europa se quiere asegurar que somos solventes, que no venimos en el 2023 o 2024 a pedir otro rescate, ¿no? Y eso requiere asegurar la solvencia a largo plazo de las cuentas. Comentaba antes que se echan falta más independencia, un organismo independiente que determine cómo se reparten esas ayudas. En este sentido yo me pregunto, ¿hay algún riesgo real de que parte de esos fondos sirvan para financiar una especie de plan E, como aquel que todos recordamos que lanzó Zapatero? Salvando las distancias, entonces también se gastó mucho dinero público, que sirvió sobre todo para crear mucha rotonda y pocas fábricas, ¿no? Efectivamente, el riesgo es que al final lo fácil en España siempre es construir cosas e invertir en ladrillo, ¿no? La gente, sobre todo los políticos, pero también la gente, ve más fácil pagar una carretera, un puente, un edificio, que pagar a los que están dentro del edificio investigando, mejorar la educación, etcétera. Acabamos de saber que el gobierno holandés ha puesto en marcha un programa de inversión en educación para los que se han quedado detrás con la pandemia. Ese es el tipo de inversión que en España nunca vemos. En España vemos pues siempre inversiones tipo plan E. Aquí el plan E seguramente será la rehabilitación de edificios, en la que habrá mucho dinero, y lo terrible podría ser de este tipo de inversiones es que, bueno, pasan 3 años y al final nada ha cambiado en nuestra economía productiva, no tenemos un nuevo modelo de crecimiento, no tenemos una capacidad de innovar y de crecer
bueno, no sirve para mucho. Hablando de innovación, de reformas, ¿el gobierno se atreverá o será capaz de sacar adelante reformas contundentes en materia de pensiones, del mercado laboral, como exige Europa? Algo que no debe ser nada fácil, teniendo en cuenta que hay una ala dura dentro del Consejo de Ministros que se opone permanentemente a esta serie de cambios. Creo que es una pregunta que es muy pertinente, ¿no? No hay mayoría, no sé si en el Consejo de Ministros, pero la mayoría, en todo caso, que respalda al presidente del Gobierno no es una mayoría reformista, es una mayoría, en muchos casos, inmovilista, es una mayoría populista que no quiere hacer reformas. Entonces, el presidente del Gobierno tendría que coger la mano tendida de Ciudadanos y de otros partidos para intentar hacer reformas. De momento no lo veo posible. Tener un gobierno con dos bloques tan divididos, tan enfrentados, es un lastre para España, y ya no solo en términos económicos, en términos políticos. Sin duda, es muy difícil cuando uno piensa, por ejemplo, ahora en Draghi tomando control del gobierno en Italia, con ganas de reformar y de sacar al país del estancamiento. Es difícil imaginar España dar pasos decididos hacia reformas y hacia cambios, cosas que llevamos años necesitando en educación, en empleo, lucha contra el desempleo, con un gobierno que prácticamente no es capaz de ponerse de acuerdo sobre nada. ¿Se imagina una solución a la italiana para España, para poder salir de la crisis tirando de un perfil equidistante e independiente? ¿Seríamos capaces? No tenemos esa tradición. Nuestro sistema político es muy cerrado, es muy reacio a incorporar figuras de fuera, y vistos los precedentes no creo que suceda. Muchas gracias. Pues muchísimas Muy gracias. bien. Un placer. Gracias. Gracias.